Hola amigos del canal Dudemos de la Historia, aquí Simón quien les habla una vez más. Y hoy día vamos a hablar sobre lo que fue el Imperio de Tartaria, lo que es cierto, lo que no, lo que ya está comprobado. Y es un poco polémico porque es un tema que ha estado muy de moda, incluso hay un meme de un caballero llamado Carlos Torá en que le pusieron Mr. Tartaria cuando él solo da datos así como al aire sobre Tartaria, pero tenemos entendido que Tartaria fue un terreno pequeño que tenía como algo que ver con los mongoles, pero eh, hay una teoría que dice que fue un imperio mucho más grande que eso. Y vamos a ver las pruebas sólidas que nos podrían decir que eso es verdad. Y vamos a tener que admitir esta vez, por eso parto con esto en TikTok, eh, que está lleno de desinformación. O sea, como les decía, un tema que está de moda. Se decía que habían gigantes de Tartaria, que existía la energía libre, que habían edificaciones con puntas especiales para tener energía libre, que Nikola Tesla sería descendiente de gente de este imperio y por eso pudo haber inscrito tantas patentes a su nombre con energía libre, debido a que él tendría la información por herencia más que por algo que se le ocurrió a él. Pero vamos a ir revisando a detalle qué cosas son ciertas y qué no. Partiendo del tema de estas fotos de gigantes, hay que desacreditarla enseguida. Yo diría que todo lo que se ve acá en TikTok es falso. Menos esta foto de acá que se ve como una edificación en mal estado y vamos a explicar por qué. Pero primero tenemos que irnos a el tema de los mapas. Porque acá hay una contradicción muy grande, porque en los mapas de Mercator ya no figuraba Tartaria como una gran parte del continente y empiezan a haber una serie de mapas en esa época hacia adelante en que empiezan a chocar con lo que es Tartaria. Por ejemplo, este que es un mapa de 1754 que vemos que directamente nos dice que el imperio de la Gran Tartaria era mucho más que esto, que es lo que nos veíamos antes. Tenemos otros mapas que nos dicen que son ya los oficiales de Wikipedia, que es un trozo pequeño. Entonces hay una confusión tremenda. Acá volvemos a ver un trozo más grande de tierra que abarca mucho más. Eh, Acá también vemos una parte en que sería como lo que actualmente conocemos como lo que fue Tartaria, pero está ahí bien confuso, sobre todo con el tema de los mapas. Y hay que decir que este imperio perdido, que le atribuyen este tipo de arquitectura como rusa, con estos techos bien curiosos que nos dicen que eran para transmitir energía libre, y que quisieron borrar esta civilización del mapa de distintas maneras, y la última manera en que fue para borrar lo último habría sido la Primera Guerra Mundial. Pero no siento que sean pruebas sólidas. Entonces, lo que sí hay una prueba sólida es que existía un mapa de lo que era Tartaria y era esta como especie de quimera amarilla. Esta es una representación de la bandera. Y esto sí fue real, porque está en Atlas antiguo. Vemos acá que estaba la quimera de Tartaria y una especie de dragón en China y como que se daba en la espalda. Es bien curioso por algo de las evidencias sólidas que les voy a mostrar un poco más adelante. Pero hay varias confusiones, como les decía, con las fake news, con la desinformación. Y esto es lo que encuentro una prueba sólida, que esto es un atlas eh, que es de 1800 y algo. Recién acabo de ver la fecha, pero no la tengo a mano. Pero acá ya vemos que están las banderas de Tartaria y China, las que estábamos viendo antes. Entonces,
Ya encuentro que el hecho de que exista una bandera nos dice que era un terreno importante, considerando la poca cantidad de banderas que existían en ese entonces. Entonces podemos ver que Tartaria siempre nos ha hablado de una arquitectura en específico, que era la que les estaba mostrando antes, como esta que se ve acá al centro. Pero se ve que en muchas partes del mundo había esa arquitectura. Y ahí es cuando yo creo que se sube la teoría a algo muy como más grande, que no se sostiene tanto con la evidencia que hay. Es que Tartaria habría sido un lugar como que estaba incluso en los Estados Unidos, debido a que hay edificaciones de Chicago y dicen que se conectaban por estas mismas como antenas o partes de las catedrales de arriba o cúpulas arriba de las edificaciones, que se conectaban entre sí para tener energía libre, y que incluso las catedrales de la iglesia tendrían esa forma por esto mismo, para recibir esa energía libre que vendría siendo de un mundo antiguo, de unas edificaciones que no hicimos nosotros, sino que reutilizamos. Pero esto ya solo vendrían siendo teorías, 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 teorías. Lo que es sólido con respecto a esto es que hay una serie de edificaciones que se veían mucho más prolijas de las que podemos ver hoy día. O sea, hoy día vemos edificios rectangulares. Y entre más viejas son las casas, es como que más amor le ponían un poco al arte que había detrás de ahí. Incluso hay cosas con precisión exacta que de repente son un poco inexplicables. Entonces fuimos un poco a la evolución de la arquitectura oficial, y que nos dice acá que pasamos de la arquitectura renacentista, que fue un resurgimiento de las influencias clásicas, que se buscó el equilibrio y la precisión matemática, se usó la perspectiva y la pintura y la arquitectura. Y esto vendría siendo la arquitectura que estábamos viendo supuestamente de Tartaria, y pasamos a alguna arquitectura moderna, que es la de hoy en día, que se utilizaron como nuevos materiales y tecnologías como el acero, el vidrio. Se centró en la funcionalidad y eficiencia, y dice que actualmente hay desafíos de sostenibilidad y adaptación a las nuevas tecnologías. Entonces vemos una vez más que acá hubo, y es parte de la teoría, que dicen que hubo un retroceso en la arquitectura, es decir, que en la arquitectura de antes era superior. Si podemos ver, aparte de parecer hechas estas casas como para gigantes, estos palacios o como quieran llamarle, catedrales, se ve que hay una alta como cabeza detrás de la arquitectura de todo esto. Entonces, otra prueba que encuentro muy sólida respecto a Tartaria y a lo que veíamos anterior en los mapas es el tema de la muralla china. Porque está invertido en los lugares. O sea, el lado ofensivo está en contra del lado chino, cuando supuestamente es la muralla china. Pero sabemos que los chinos son súper herméticos con su información. No, su historia no la cuentan mucho, se sabe poco. Entonces acá hay una ilustración clásica que nos dice: esto es China, esto es Rusia, pero el lado defensivo estaba para Rusia y el lado ofensivo para atacar estaba hacia China. Entonces es como si los chinos no hubiesen construido esto. Ahora, ¿quién la construyó? Dicen que fue la gente del Imperio de Tartaria. Dicen. Parte de la teoría, yo encuentro que esta es una prueba sólida, porque simplemente el lado ofensivo es hacia China. Otra prueba sólida, ya yéndose más allá de los gigantes o diciendo que la arquitectura fue en retroceso, fue la gran ola de barro, que la pueden buscar como Mud Flood, eh, como la teoría de la gran ola de barro que acabó
eh, gran parte de ciudades rusas, y podemos ver como en esta foto sí quedaron enterradas grandes partes de las construcciones, como si los edificios hubiesen quedado desde el piso 5 hacia arriba. Y todo esto dicen que lo han ocultado, que empezaron a construir arriba, y en base a eso dicen que han ocultado lo que era la antigua Tartaria. Acá tenemos muchas fotos de lo que era los desastres que dejó la obra de barro. Pero una vez más no podemos involucrar un desastre con borrar una civilización. Lo que sí podemos ver es que habían edificaciones hacia puntos hacia muy abajo. Ahora lo más sólido yo encuentro que es el tema de los mapas. Decíamos antes que Nikola Tesla supuestamente fue heredero, y sus patentes de energía libre fueron gracias a que era heredero de estos terrenos. Sabemos que él vivía en Austria, disculpen, nació en Croacia, no en Austria, y tuvo inscribió más de 300 patentes, por lo cual él era considerado el genio más grande del mundo. Decía que era porque era descendiente de esta gente y ocupó estas tecnologías. O sea, si podemos buscar, aparecen estas torres, todas estas cosas que nos hacen recordar un poco la arquitectura que veíamos en los edificios de Tartaria. Y eso ha dado para los teóricos para empezar a darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta. Y la gente toma una noticia y empieza a crear con inteligencia artificial muchos videos falsos, y la noticia se empieza a difuminar y nos vamos todos al carajo. Pero esta torre sí existió, es la torre Tesla, una torre de energía libre que quisieron desacreditar y nunca funcionó para que diera energía libre para el mundo. Ahora podemos ver que hay libros y libros que hablan de Tartaria, la inundación de barro, de gente en Rusia. Este es de David Ewing Jr., pero no sabría decirles de qué se trata, pero vemos que en muchos libros hablan de la inundación de barro, hablan que había una civilización. Y curiosamente la gente que habla de esta conspiración siempre habla como de un reset. Fue en 1750. Y los primeros mapas que veíamos eran de 1630. Este es justamente de 1554. Y el que vemos después es de 1806. O sea, vemos que en 50 años el tamaño se redujo considerablemente a como un 10% de lo que era. Entonces, yo diría que esta es una de las pruebas más sólidas, con la de la muralla china y la ola de barro. Ya irse como afirmando que estas fotos, estos videos son pruebas, creo que sería irresponsable de parte de cualquier persona. Ojo con ligar el tema de Tartaria hacia otro continente, porque ya estaríamos hablando de algo mucho más masivo, y eso no estaría respaldado por los mapas. Así que eso hasta el día de hoy, claro, hemos sido un poco aguafiesta en términos de mentir algunas cosas de Tartaria, pero es necesario para entender qué es, cómo intentan a veces manipular la historia, y como si hubo un imperio con este nombre que quizá funcionaba de una manera en que no funcionamos como hoy en día, y tuvo su apogeo y murió supuestamente con una ola de barro. Algunos teorizan que con cosas de la Primera Guerra Mundial. Así que da bastante para qué hablar, y es un tema muy entretenido, así que los invito a averiguar más sobre Tartaria. Si tienen algún dato me lo dejan en la caja de comentarios. Intenten dar manito arriba, suscribirse, campanita, y muchas gracias por escuchar.